Si el mundo fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Napoleón Bonaparte. Constantinopla es la capital del mundo europeo. Fundada en el 330 por Constantino el Grande, fue durante siglos la capital del imperio más importante de Europa. Primero el Imperio Romano, después el Imperio Romano de Oriente, transformado en el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino sobrevive a la caída de su par de Occidente unos 1000 años más. Y en esos 1000 años, Constantinopla es, sin lugar a dudas, el lugar más asombroso de toda la cuenca del Mediterráneo. Una ciudad de sabiduría milenaria, de riquezas incalculables y, para envidia de muchos estados europeos medievales, la capital del único imperio que legítimamente puede reclamar ser el Imperio Romano. Constantinopla acarreaba de hecho las tradiciones romanas, tanto las buenas como también las malas, lo que significa que el Imperio Bizantino llevaba dentro de sí tanto lo bueno como lo malo de Roma. Y es esta segunda parte, sumado al surgimiento de nuevas potencias que de a poco iban ocupando su lugar, lo que termina produciendo que finalmente, pese a sus impresionantes defensas, pese a sus inexpugnables murallas, Constantinopla sea conquistada y el Imperio Romano llegue finalmente a su fin. Este evento es tan importante para la cuenca del Mediterráneo que muchos historiadores consideran que marca el final de la Edad Media, y ya sin un ancla que lo ate a la antigüedad, el mundo mediterráneo entra en la modernidad. En este nuevo bloque de capítulos los invito a sumergirse en el asedio de Constantinopla del año 1453 y contemplar de primera mano el fin del último remanente antiguo del Mediterráneo. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Durante muchos siglos, la imagen de Bizancio y de su capital, brillante como el sol, ejercieron una atracción gravitacional sobre el mundo más allá de sus fronteras. Proyectaba una imagen deslumbrante de riqueza y longevidad. Su moneda, el pesante, con la cabeza de sus emperadores en él, era el patrón oro del Oriente Medio. El prestigio del Imperio Romano se añadía a su nombre. En el mundo musulmán, Bizancio se conocía simplemente como Rum, Roma. E igual que Roma, provocaba el deseo y la envidia de los pueblos nómadas semibárbaros que habitaban más allá de sus puertas. Desde los Balcanes y las llanuras húngaras, desde los bosques rusos y las estepas de Asia, turbulentas oleadas de nómadas tribales golpeaban contra sus defensas, los hunos y los godos, los eslavos y los gépidos, los tártaros y los ávaros, los búlgaros túrquicos y los salvajes pechenegos. Todos ellos deambularon por el mundo bizantino. El imperio, en su momento de máxima extensión, abrazó el Mediterráneo desde Italia a Túnez, aunque se expandió y contrajo constantemente bajo la presión de sus vecinos, como si fuera un enorme mapa que constantemente se pliega y despliega. Cada año partían ejércitos y flotas imperiales de los grandes puertos a orillas del Mármara, con banderas al viento y fanfarria de trompetas, para recuperar una provincia o reforzar una frontera. Bizancio era un imperio en guerra constante, y Constantinopla, por su posición en la encrucijada de continentes, pueblos, religiones y rutas comerciales, recibía a menudo presión de Europa, por un lado, y de Asia, por otro. Los árabes fueron simplemente los más tenaces de la larga sucesión de ejércitos que acamparon al pie de sus murallas en los primeros 500 años de su existencia. Los persas y los ávaros lo hicieron en el 626. Los búlgaros asediaron la ciudad repetidamente en los siglos 8, 9 y 10, y el príncipe Igor de Rusia en el año 941. Para los griegos el asedio era un estado mental y constituía la esencia de su mito más antiguo. Después de la Biblia, los bizantinos aprendían el relato homérico del sitio de Troya. Eso hacía de ellos gente a la vez práctica y supersticiosa, aunque atendían con suma diligencia al mantenimiento de las murallas, que consideraban un deber cívico, y mantenían los graneros bien provistos y las cisternas llenas. La religión ortodoxa confería una importancia suprema también a las defensas psíquicas. La Virgen era la protectora de la ciudad.
Sus íconos se paseaban en procesión por las murallas en tiempos de crisis y se consideraba que había salvado a la ciudad durante el sitio del 717. Daba a los defensores una confianza que igualaba a la que los atacantes musulmanes obtenían del Corán. Ninguno de los ejércitos que acampó frente a las murallas pudo superar estas defensas físicas y psicológicas. La tecnología para asaltar las fortificaciones, los recursos navales para ejecutar un bloqueo marítimo y la paciencia necesaria para desgastar por hambre a los defensores estaban fuera del alcance de cualquiera de los aspirantes a conquistador. El imperio, aunque frecuentemente se vio exigido casi hasta quebrarse, demostró una resistencia notable. La infraestructura de su capital, la fuerza de las instituciones imperiales y la afortunada coincidencia de contar con líderes extraordinarios en momentos de crisis hizo que, tanto para sus ciudadanos como para sus enemigos, el Imperio Romano de Oriente pareciera destinado a durar eternamente. Esto es un fragmento del libro Constantinopla 1453 del historiador Roger Crowley. Un libro excelente que les recomiendo si les gusta la historia, que nos relata no solamente el asedio de Constantinopla, sino también cómo el imperio y también los otomanos llegaron hasta este punto. Durante toda la Edad Media, que había durado 1000 años, Constantinopla había sido la capital de Europa, la ciudad más importante, y también, con algunas otras ciudades competidoras, la ciudad más culta y la ciudad más rica. Todo el imperio bizantino era considerado culto, próspero, y cómo no iba a serlo. Era el imperio romano en vida, era la continuación de Roma. Y entonces, lógicamente, las tierras controladas por Bizancio eran codiciadas por muchos pueblos, que se fueron expandiendo a costas de la decadencia imperial. Gran parte de estas conquistas son muy conocidas. Por ejemplo, la de los búlgaros en los Balcanes, también la de los árabes en Medio Oriente y finalmente la de los turcos en Anatolia. Pero aunque sea en un primer momento, ninguna de estas potencias consigue tomar la capital y entonces el imperio permanece en pie. Ahora bien, hay también otra campaña militar que no está tan extendida y que sin embargo tiene una importancia radical para entender la decadencia final del Imperio Bizantino. Esta campaña, de todas maneras, es vital para entender la caída final de Constantinopla, porque el Imperio Bizantino nunca se recuperó de esta traición. Estamos hablando de la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla. Para inicios del siglo XIII, el Imperio Bizantino estaba inmerso en una de sus tantas crisis dinásticas. El emperador Isaac II, considerado como un gobernante inepto y un militar incompetente, había sido derrocado por sus tropas y en su lugar se había puesto en el trono a su hermano, Alejo III Ángelo. El hijo de Isaac II, llamado Alejo IV, no contento con esta situación, va a buscar apoyo para recuperar el trono y lo consigue en la forma de ejércitos cruzados. Para ilustrar lo que pasó a continuación, voy a citarles una vez más una parte del libro Constantinopla 1453 del historiador Roger Crowley. La presión militar, política y comercial occidental sobre el Imperio Bizantino llevaba incrementándose desde hacía mucho tiempo, pero a finales del siglo XII adoptó una forma visible en Constantinopla. Se estableció en la ciudad una gran comunidad de comerciantes italianos. A los venecianos y a los genoveses se les concedieron privilegios especiales, de los que obtuvieron pingües beneficios. Los italianos, materialistas y especuladores, no eran populares. Los genoveses tenían su propia colonia en Gálata, una ciudad amurallada en la otra orilla del Cuerno de Oro. A los venecianos se los consideraba tan insolentes en su riqueza y prosperidad que despreciaban el poder del imperio. Oleadas de xenofobia se extendían entre el populacho. En el año 1171, Gálata fue atacada y destruida por los griegos. En el año 1183, toda la población italiana de Constantinopla fue masacrada bajo la supervisión del general bizantino Andrónico el Terrible. En el año 1204, esta historia de desconfianza y violencia regresó para castigar a Constantinopla, con una catástrofe por la que los griegos nunca han perdonado por completo al occidente católico. En uno de los acontecimientos más estrambóticos de la historia de la cristiandad, la Cuarta Cruzada, que viajaba a bordo de barcos venecianos y cuyo destino era nominalmente Egipto, fue desviada para que atacara la capital bizantina.
El arquitecto de esta operación fue Enrico Dandolo, el dogo de Venecia, un hombre de 80 años, al parecer ciego y con una astucia fuera de lo común, que dirigió personalmente la expedición. La flota embarcó a un oportuno pretendiente al trono imperial y entró en el Mar de Mármara en junio del 1203. A los propios cruzados quizás les sorprendió ver a Constantinopla en lugar de las costas de Egipto. Tras abrirse paso a través de la cadena que protegía el Cuerno de Oro, los barcos venecianos alcanzaron la costa e intentaron asaltar las murallas marítimas. Cuando el ataque flaqueaba, el octogenario dogo saltó él mismo a tierra enarbolando la bandera de San Marcos y exhortó a los venecianos a que demostraran su coraje. Alentados por su ejemplo, los cruzados tomaron las murallas costeras al asalto y coronaron emperador al pretendiente que habían traído, Alejo IV. Esta parte del libro de Roger Crowley nos ayuda a entender la rapidez de la operación cruzada. Enrico Dandolo, que entendía los beneficios de que el emperador bizantino le debiese un favor, había cumplido con lo pactado y ahora Alejo IV era emperador en Constantinopla. Obviamente, esto no había sido gratis. Alejo IV había prometido a los cruzados una muy generosa recompensa si él era puesto en el trono. El tema es que Alejo, en su afán de conseguir el trono, había prometido más de lo que podía conceder. Y cuando llegó el momento de efectuar el pago prometido, el emperador bizantino revela que no tiene manera de pagar. Y lo que sucede a continuación es una catástrofe. Los cruzados deciden saquear la ciudad, y los bizantinos no tenían manera de frenarlos, porque el enemigo ya estaba dentro de sus murallas. Iniciaba de esta manera el saqueo de Constantinopla del año 1204. Y una vez más, les leo un fragmento del libro de Roger Crowley. Ardieron más casas que todas las que hay en las 3 mayores ciudades del Reino de Francia juntas, declaró un caballero francés. El gran patrimonio artístico de la ciudad fue vandalizado y Santa Sofía saqueada y profanada. Entraron con caballos y mulas a la iglesia, escribió un cronista bizantino, para poder llevarse mejor los cálices y la plata y el oro labrados que habían arrancado del trono, del púlpito y de las puertas, y de cualquier sitio en el que se hallase. Y cuando alguna de estas bestias resbalaban y se caían, las atravesaban con sus espadas, profanando la iglesia con su sangre y sus excrementos. Los venecianos se marcharon cargados con un gran botín de estatuas, reliquias y otros objetos preciosos con los que adornaron su basílica de San Marcos, entre ellos los 4 caballos de bronce que habían decorado el hipódromo de Constantinopla desde tiempos de Constantino. Constantinopla quedó convertida en un humeante montón de escombros. ¡Oh ciudad, ciudad, ojo de todas las ciudades!, se lamentó el famoso cronista Niquetas. Has bebido hasta el pozo de la copa de la ira del Señor. Era una respuesta típicamente bizantina, pero fuera humano o divino el agente del desastre, las consecuencias fueron claras. Constantinopla quedó reducida a una sombra de su antigua grandeza. Durante casi 60 años, la ciudad se convirtió en el Imperio Latino de Constantinopla, gobernado por el conde de Flandes y sus sucesores. El imperio bizantino se desmembró en una serie dispersa de estados francos y colonias italianas, y gran parte de su población huyó a Grecia. Los bizantinos establecieron un reino en el exilio en Nicea, en Anatolia, y consiguieron frenar allí ulteriores incursiones turcas. Y ahí finaliza la cita. Para este momento, los turcos ya habitaban en Anatolia. De hecho, habían empezado a consolidar su poder en la región después de la batalla de Manzikert en el año 1071. E inclusive habían establecido un sultanato, el sultanato selyúcida de Rum, siendo Rum la palabra con la que designaban a Roma. Los bizantinos, por su parte, agrupados en el imperio de Nicea, van a hacer todo lo posible para recuperar sus dominios, y en el año 1261 van a lograr echar a los cruzados de Constantinopla y van a restablecer el imperio bizantino. El emperador que consigue esta gesta es Miguel Paleólogo, quien, básicamente, para reconquistar Constantinopla, toma una decisión. Si los bizantinos quieren volver a Europa, tienen que ceder completamente a Anatolia.
y esto posibilita a una pequeña tribu turca dirigida por la Casa de Osman a empezar a expandirse. Aproximadamente en el año 1280, los turcos otomanos, es decir, la tribu de Osman, hace su primera aparición en la historia, en algún lugar de Anatolia. El sultanato selyúcida había sido derrotado por los mongoles y se había desmembrado. Y si a esto le sumamos el hecho de que los bizantinos habían vuelto a Europa, cediendo básicamente a Anatolia, entonces podemos ver que esta región se había transformado en una especie de lugar sin ley. Básicamente era tierra fértil para que surgiera un nuevo estado en la zona. Solo bastaba que alguien tomase esa oportunidad. Y los que toman la oportunidad son los otomanos. Los otomanos logran consolidarse como un poder regional muy rápidamente, y muy pronto todo el mundo se da cuenta de que la ambición de este pueblo turco va más allá de la consolidación de un pequeño estado. La Casa de Osman tiene objetivos mucho más grandes, como nos indica este pequeño relato que les voy a leer a continuación. La leyenda dice que el destino de Osman siempre fue la grandeza. Una noche tuvo un sueño en el que vio a Constantinopla, situada en la conjunción de dos mares y dos continentes. Parecía un diamante montado entre dos zafiros y dos esmeraldas, y por lo tanto parecía formar la joya del anillo de un amplio imperio que abrazaba el mundo entero. Esta leyenda nos permite entender la mentalidad de los otomanos. Para ellos había un solo objetivo, y estaba al oeste. Algunas veces lo denominaban la manzana roja, y otras la ciudad del deseo del mundo, Constantinopla. Para conseguir este logro, los otomanos iban a protagonizar uno de los ascensos más meteóricos de toda la historia, una campaña constante que va a implicar victoria tras victoria, conquista tras conquista. Y eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con la primera parte de la historia de Constantinopla, la decadencia del Imperio Bizantino y el ascenso de los otomanos. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas y la semana que viene vamos a continuar con esta historia. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de hacer un aporte extra al canal, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o pueden apoyar al podcast mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.